Ok, continuamos entonces con este punto, ¿no? Recapitulando el asunto. De acuerdo a lo que establece la ley de impuestos sobre la renta, pues nos encontramos entonces con la obligación de retener en el momento del pago o del abono en cuenta. Voy a dejarlo hasta allí, en ese punto, para tomar entonces el insumo de lo que estamos haciendo en el día a día. Ok. Ajá. Entonces, fíjense, ¿no? Ahí nos quedamos en ese insumo, ¿verdad? Nos quedamos en ese insumo de que en algunos casos, ojo, esto es algo que es muy, pero muy común, ¿no? Es muy común por un tema de flujo de caja asociado principalmente, y lo estamos viendo mucho, mucho de este lado del país, no sé en el sur, yo imagino que debe ser igual o incluso peor, que fíjense que aquí lo que estamos viendo es que se está moviendo, bueno, fíjense que de acuerdo con Analítica se estaba moviendo hasta un 70% en dólares. Ahorita ha bajado por el tema del IGTF, según Asdrúbal Rivero, un 50 y pico por ciento. Se estaba moviendo la economía en dólares. ¿Y qué generaba eso? Que había un severo problema de flujo de caja en bolívares. Y los impuestos se pagan en bolívares. Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que es un verdadero reto poder cumplir con retenciones, IVA, tal, no sé qué, si no tienes bolívares, en el caso de que sea un tema de dólares, o peor aún si tienes problemas de flujo de caja por un tema comercial. Es peor aún. Aquí el asunto es que tenemos que estar claros con el riesgo que nos representa este asunto. ¿Cuál es el riesgo que nos presenta, Antonio, Aura, Lady Beth? El riesgo es que en caso de una fiscalización, para efectos de un funcionario entrenado, porque obviamente no todos se dan cuenta de esto, pero para un funcionario entrenado, la sanción sería equivalente a decir que la retención se practicó y se enteró con retraso. ¿Por qué? Porque suponía que yo debía hacerla en el momento del pago a abono en cuenta y la hice, vamos a suponer, en el mes siguiente. Ojo, este concepto de pago a abono en cuenta no es exclusivo de impuestos sobre la renta. Es decir, que si lo cometemos en impuestos sobre la renta y en IVA y ahí agente de retención municipal y tal, el concepto de pago a abono en cuenta es el mismo. Entonces, tenemos que estar conscientes o la persona, digamos, muchas veces yo recuerdo que el tema del flujo de caja se manejaba incluso con corporativo. Que el corporativo te claro que si no hay plata para pagar una retención, que no se obvie que hay un riesgo allí asociado a ese tema. Eso es lo importante aquí. Yo entiendo perfectamente el tema del flujo de caja. Yo vivo en el mismo país que todos ustedes, pero por allí va la cosa. ¿Cómo lo ves, Dani? Vladimir, y si es, vamos a suponer que sea un anticipo que le dimos y todavía el servicio no me lo ha entregado, las compras que hizo no me han llegado, simplemente un anticipo porque los proveedores están acostumbrados a que le demos anticipo. Allí también tenemos que practicar la retención, No, cuando sea anticipo. no, en los casos de anticipos no. Lo máximo que pudiese ocurrir es que ¿cómo se llama? Un funcionario indague eso que estás diciendo, ¿sí? Indague eso que estás diciendo. Pero si efectivamente podemos demostrar, tenemos evidencia de que efectivamente el anticipo se dio porque el bien no lo hemos recibido o porque el servicio no lo hemos recibido y tenemos evidencia para demostrarlo, está bien. El problema es que tú tengas un anticipo, que hayas entregado un anticipo y tengas el equipo ahí en el patio. Ahí citas a confesión de parte, relevo de pruebas. ¿Sí? Entonces, el reto es ese, Dani, que sean consistentes con el evento de que el anticipo se está dando porque no se ha materializado la operación que da nacimiento a ese anticipo y que una vez que se materialice, el anticipo se cierra, se paga la diferencia, se recibe factura y se hacen retenciones. Entonces, lo que ocurre en la práctica, Dani, es que lamentablemente no juntamos
todas las puntas, no vemos todos los flancos. Entonces ocurre eso. No, eso es un anticipo. A mí no me han entregado el equipo. Es, ay, ¿el equipo cuál es? No, el equipo que está allá afuera en el patio. Caíste, confeso. ¿Ve? Porque ya no es un Eso, anticipo. eso normalmente lo hacemos, Vladimir, con el amoníaco, que nos da muy duro. Porque la compra de amoníaco son $7,000 que hay que desembolsar. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, no le colocamos la fecha de recepción a la factura, Okay. o sea, nada. Si nos llega el fiscal, no nos ha llegado el material. Si nos va a revisar, Ajá. si nos va a revisar, le colocamos a la nota de entrega la fecha en que nosotros registramos la retención, como Bueno, si hubiese llegado ese día. bueno, O sea, más o menos como que tratamos de esconder un poco la cosa, porque no se vea tan evidente. eso es. O sea, allí la clave es esa, Dani, que efectivamente por una ligereza alguien no vaya a decir, no, pero es que eso es lo que está ya metido en el galpón, porque sí, ahí caen todos. ¿Ves? Entonces, es importante que este tipo de situaciones lo manejen las personas que tienen que manejar la situación, no permitir, y allí es donde uno siempre discute con los clientes, de quién es el que atiende el funcionario, quién es el que atiende el fiscal. Si tú le dejas la misión de atender al fiscal a alguien que pueda hacer un comentario imprudente de este tipo, entonces ahí es donde se dan más los problemas. ¿Ves? Entonces, eso es súper importante. Correcto, eso nosotros lo hacemos allá en Mainca y prácticamente le tenemos prohibido a la gente de operaciones dar información de la parte financiera. Yo les he dicho a la gente, sobre todo a la gente logística, les he dicho, la respuesta de operaciones y logística la responden ustedes. Ahora, de cuánto cuesta su producto, qué es lo que facturamos, qué es lo que retenemos, ustedes no son las personas que tienen que dar esa información. Esta información la da el contralor o el gerente de finanzas. Y bueno, hay veces que se nos ha escapado una cosita, pero han sido mínimas. Lo que hacemos es que repasamos el guión. Señores, ustedes no pueden dar información financiera a nadie. La información financiera es de finanzas. La información de operaciones es de operaciones. Y bueno, y la cosa ha funcionado, digamos, bien. Claro. No, bueno, esos son los retos que siempre nos conseguimos, un tema de sensibilización, incluso en la parte operativa también hay cosas que ellos tienen que cuidar, qué es lo que dicen, porque también, aun cuando es su área, ellos a lo mejor no saben la implicación de algo que ellos estén diciendo, porque vamos a suponer, tú vuelvo otra vez con el tema del cuero, viene un tipo de operación y dice, no, nosotros sacamos aquí gandolas de cuero, y por otro lado tú dices, coño, tú no tenías que hablar de las gandolas de cuero, o sea, ese tipo de cosas, la gente de operaciones también tiene que estar involucrado en el tipo de respuesta que ellos dan. En conclusión, un funcionario gubernamental tiene que estar tú, tiene que estar Antonio, tiene que estar Laura, tiene que estar gente que esté involucrada con el reporte financiero y que sepa que lo que se dice tiene una implicación contable y tributaria. Porque lo que ocurre, lo que se registra en la contabilidad y lo que se paga en impuestos es un resultado de la operación, no al revés. No al revés. Entonces, tenemos que estar súper involucrados con lo que ocurre en operaciones para después no caer en contradicciones desde el punto de vista contable y tributario. Una vez que se practica... Ajá, dime. Nosotros en el mes de mayo, mes de junio, tuvimos una fiscalización del CENIAC. Okay. Por supuesto, y ellos vienen con datos, vienen con información. Me estaban preguntando, mira, ¿y qué hacen ustedes con el cuero? ¿Lo factura? ¿Cómo lo venden? No, el cuero lo botamos. Ah, pero ¿cómo así? Ah, bueno, porque las reses que llegan al matadero son unas reses muy flacas, que la piel no cumple con las especificaciones que nos está dando nuestro cliente, que tiene que tener ciertas características. Hemos enviado cuero para la venta y resulta que no lo devuelven. ¿Y dónde lo botan? En el botadero de aquí de la Concepción. Así, serio. Claro. Y me siguen preguntando, y serio, o sea, ahí nosotros, ahí estamos más o menos blindados, más o menos. Pues siempre uno que escapa cualquier cosita, pero y ya el funcionario del CENIA ya te viene preguntando del cuero, de la grasa, de los cálculos, y bueno, se le está dando una explicación.
Claro, porque ellos saben que ese tema de los subproductos es un negocio. Bueno, yo me acuerdo que en la época que nosotros asistíamos a ustedes, el tema del cuero era un negocio, o sea, tenía un impacto pues, en el flujo de caja interesante. Entonces, bueno, ya eso se sabe, eso se sabe, eso se sabe. Ok, entonces fíjense, en este mundo de las retenciones, el mundo de las retenciones es un mundo vil, es un mundo vil. ¿Por qué vil? Porque el agente de retención se convierte en el agente recaudador del CENIAT. Es decir, que yo como agente de retención termino haciéndole el trabajo paradójicamente a la administración tributaria, pero si me equivoco, voy preso, literalmente. Entonces, fíjense que el tema de la retención es un trabajo que es no remunerado y que además de eso me genera unos potenciales riesgos significativos en la gestión tributaria. Una vez que yo retengo, el responsable pasa a ser el agente de retención automáticamente. Pasa a ser el responsable ante la administración tributaria y pasa a ser responsable ante el retenido. Pasa a ser responsable ante los dos. Y hay toda una serie de situaciones que se pueden dar, ¿verdad? Una serie de situaciones que se pueden dar que hay que tenerlas claras, ¿no? Cuando yo retengo y no entero, tengo una responsabilidad ante el Estado, ante la administración tributaria, que incluso cuando yo retengo y no entero, puede generar sanciones no solamente pecuniarias, no solamente económicas, sino también penales. ¿Sí? ¿Sabían eso, muchachos? Que el retener y no enterar puede generar sanciones penales. ¿Sabían eso? Los leo, los escucho. ¿Sabían eso? No. ¿No sabían eso? O sea, ya me lo habían dicho y por eso fue que te llamé, ¿verdad? Para que nos hicieran bastante énfasis en las sanciones del Código Orgánico Tributario, porque yo sé que las sanciones son bastante severas y Sí. me ocupé y me preocupé. ¿Ya? Y por eso es que, bueno, yo a los muchachos lo llamé, vamos a agarrar un entrenamiento con una persona que sabe muchísimo de esto y que nos va a dar bastante apoyo, nos va a explicar la situación de lo que cuando hacemos algo mal, esto puede traer muchos problemas. Es así. Por eso que fíjense que también en el plan, en el programa de la actividad, fíjense que hay un módulo exclusivo del Código Orgánico Tributario, porque yo les voy a ir soltando pistas durante las 36 horas previas, pero en las últimas 4 es que vamos a precisar el tema de las sanciones. Pero fíjense que una pista que le lanzo ahora es que en el caso de retener y no enterar, aparte de las sanciones monetarias, están posibilidades de restricciones de libertad, no solamente para los dueños de la compañía, sino para las personas que estén involucradas en el proceso de gestión tributaria. Entonces, que eso en la práctica, eso ha llegado a esos puntos, muchachos. Usted me dirá, Vladimir, ¿y a quién conoces tú que hayan metido preso? Mira, en la práctica eso no ha ocurrido en muchos casos. Les voy a ser franco, no ha ocurrido en muchos casos. Lo que sí les puedo decir es que se convierte en un elemento claro de foco de corrupción, porque se convierte en el discurso del funcionario para intimidar a la gerencia de que si no me pagas, entonces puedes ir preso, ¿sí? Y cuando él hace esa intimidación, la está haciendo basada en lo que establece el Código Orgánico Tributario, en la repercusión que tiene sobre las personas que están incorporadas en el proceso de gestión tributaria y por supuesto los accionistas, etcétera, por la apropiación indebida de recursos del Estado. Se entiende que en términos cristianos es que usted retuvo y usted no enteró, usted se está quedando con los reales del Estado, ni siquiera con los reales del CENIAT, con los reales del Estado. Entonces, fíjense, ustedes me dirán, no, Vladimir, pero nosotros retenemos y enteramos todo, ¿sí? Vamos a poner que ustedes me digan, no, o sea,
Si eso ocurriese, sería por un error. Vamos a suponer eso. Pero fíjense, una cuestión cotidiana y ustedes me dirán si lo que les digo es descabellado. Imagínense ustedes que viene una empresa X, ¿verdad? Hace la retención, retiene, lo registra en su contabilidad y ¿qué pasa? No tiene flujo de caja. ¿Sí? No tiene flujo de caja. Y en el mes que corresponde enterar la retención, no la entera, porque no tiene flujo de caja. Imagínense que en ese interín vino el CENIAT y realizó una fiscalización. Entonces, fíjense que ustedes o ese contribuyente que sencillamente no las enteró porque no tenía flujo de caja en ese momento, fíjense cómo queda entre la espada y la pared porque quedó como con la papa caliente. ¿Sí lo ven? Quedó con la papa caliente porque retuvo, no enteró porque no tenía flujo de caja. En ese momento llegó la fiscalización y le quedó la retención en la mano. Entonces, ahí el CENIA no es que dice, ah, no, pobrecito, él estaba a punto de pagarla, le faltaba no sé qué. No, el tipo, el funcionario que viene y dice, mire, usted retuvo y no enteró, apropiación indebida, y después, ¿con qué es lo que viene? Oye, mira, esto es cárcel. Entonces, oye, mira, hasta el más pintado se sienta con un funcionario al frente y el tipo le dice, mira, no solamente te aplico sanciones pecuniarias, que el caso de retenciones practicadas y no enteradas es del 1000% la multa, del 1000%, y además de eso, el Código Orgánico Tributario, que lo veremos en su momento, pide que se instruya el expediente a un fiscal del Ministerio Público para identificar las posibles consecuencias penales. Entonces, ahí está el más pintado, se asusta. Yo me asusto. A mí se me baja la media. Si me viene un tipo y me dice, puedes terminar preso, a mí se me baja las medias. A mí, yo con 25 años trabajando en esto, a mí se me bajan las medias. No sé ustedes. Sí, no puede pasar como el chinito de Recati. Claro, No claro. hay nadie preso, pero puede caer uno. Pues, ajá, el único preso y queda uno como ejemplo. ¿Ve? Entonces, con esto lo que quiero es sensibilizar a los muchachos con el elemento que las retenciones de impuestos, cuando es lo más cotidiano y es lo más rutinario, es lo que ocurre todos los días, vamos a hacer la retención y no sé qué, fíjense que tiene atrás todo un esquema que lo puede poner a uno en una situación complicada. Entonces, importantísimo. Los retenidos y no enterados, tengo una responsabilidad ante el Estado. Si yo retengo por cantidades menores, ¿verdad? Y entero bien, ¿sí? En vez de aplicarle el 5, le apliqué el 3. Eso también ocurre, eso no ocurre mucho. O no mucho, espero que no ocurra. Pero ocurre, pues. Ocurre que en vez de practicar el 5, aplico el 3. Si eso llegase a ocurrir, fíjense que sigo teniendo responsabilidades ante el Estado por lo retenido en cantidades menores y ese tipo de situaciones no me genera repercusiones penales, sino solamente repercusiones monetarias. Porque fíjense que aquí yo no me quedé con la plata, aquí yo sencillamente retuve, pero apliqué una alícuota que era por debajo. ¿Y qué es lo que me dice el fisco? Bueno, mira, tú retuviste, enteraste oportunamente, pero fue menos de lo que me tocaba. La diferencia la tienes que pagar tú. Entonces, fíjense que no hay una repercusión penal, pero sí hay una repercusión económica y también son unas multas que son salvajes. Son unas multas que son significativas, tanto el que retiene de menos como el que entera tarde. Son sanciones que son altas. Cuando ustedes la ven, son altas y sobre todo son sanciones que no solamente está lo porcentual, sino también está el proceso de indexación, que también lo vamos a ver en su momento cuando veamos Código Orgánico Tributario y veamos cómo se calculan las multas y se recalcula en la indexación con el Código 2020 para atrás por unidad tributaria y con el Código 2020 para acá con el tipo de cambio
de mayor valor publicado por el Banco Central de Venezuela que consistentemente han utilizado el euro. Insisto, eso lo vamos a ver en su momento. Y la otra tipología que hay es que yo retenga de más a mi proveedor. En vez de retenerle el 3, le retuve el 5. Fíjense que aquí yo no tendría responsabilidades con el fisco no se va a voltear y me va a decir, oye, mire, ustedes sí son malos, le pusieron el 5 y era el 3, no va a ser así, pero sí pudiese tener responsabilidades civiles con el proveedor al que le hice esa afectación. Vladimir, ¿qué hago? ¿Le devuelvo la plata? No, si ya usted la enteró, desafortunadamente, lo establece el 1808, lo establece la Providencia en materia de retenciones de IVA, lo establece las ordenanzas cuando piden que se haga retención. Una vez que usted retiene y entera, usted no puede devolverle la retención hecha en exceso al proveedor. Si lo hace, es un gasto usted no deducible, ¿sí? Que no sé si les ha ocurrido. ¿Por qué? Porque ya el fisco parte de la premisa de que si ya se le hizo la retención de más y ya tiene su comprobante, ese proveedor puede utilizar la retención para pagar el tributo original. Es decir, que si a mí me retuvieron el 5 y era el 3, bueno, quédese con su 5 y utilícenlo en su declaración. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 2, 3 años? Que la gente dice, pero es que yo tengo pérdida en mi declaración de impuestos sobre la renta, entonces tú me retuviste de más y esa plata yo la perdí porque es hiperinflación y eso está dolarizado, y si usted me pagó esa retención entonces en enero cuando me la hizo eran $5,000 y en 31 de diciembre son $500 cuando haga mi declaración porque la devaluación, la hiperinflación es un tema financiero. Entonces, por eso es que el Código Orgánico Tributario dice, ahí usted tiene una responsabilidad civil con él, porque él se puede voltear y demandarlo. Si alguien le practica una retención a alguien en exceso, esa empresa está en la posibilidad de voltearse y decir, mira, te voy a demandar. Te voy a demandar porque me hiciste una retención que no debías y no sé qué, y taca. ¿Por qué? Porque el Código Orgánico Tributario establece también los mecanismos de repetición de pago a lo indebido, pero eso es que en Venezuela no funciona. Si ustedes le pagan al CENIA una plata de más y ustedes van al CENIA y le dicen, mira, pagué aquí de más, devuélveme la plata, el CENIA ni te va a responder. Si le hizo administrativo negativo, se entiende negado. Entonces, piense las distintas tipologías que nos vamos a conseguir en el tema de las retenciones. Le pregunto, muchachos, ¿cómo han lidiado con las retenciones practicadas de menos y cómo han lidiado con las retenciones practicadas de más? ¿Le ha ocurrido estos casos? ¿Cómo han lidiado con eso? ¿Han hablado con los proveedores cuando les retienen de más o de menos? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho en la práctica con esto? ¿Cómo lo han trabajado? ¿Les ha ocurrido? A mí no me han informado nada. No sé qué dice Antonio y Lady. Aquí, Lady, en mi caso, no. O sea, hemos retenido lo que es. No sé, imagina que yo pienso que tampoco nos ha ocurrido eso. Pero ya me lo dirá Antonio. Antonio creo que no está. Antonio le pasó algo, no está conectado en este momento. Ok, bueno, eso es importante que lo tengan allí mapeado y que tengan identificado es importantísimo el protocolo de retenciones, ¿sí? Estar claro cuáles son los pronósticos de retenciones. Las retenciones normalmente son muy sencillas, la aplicación, los casos especiales son estos casos, que sean agentes aduanales y cosas así que son un poco más complejas, pero bajo condiciones normales, estas retenciones rutinarias de honorarios profesionales, de servicios, contratistas y subcontratistas, fletes, etcétera, son cuestiones que deberíamos tener muy bien amarradas, ¿verdad? De forma tal de tratar de minimizar los errores allí. En las últimas semanas se ha tejido mucho por allí por Twitterlandia, que yo no soy muy fanático de Twitter, ¿no? Pero hubo alguien que colocó un post de que si una factura yo no le practico la retención de impuestos sobre la renta, es no deducible del impuesto sobre la renta. Eso, no sé si han escuchado ese tipo de comentarios en el pasado. Si no le practicaste retención de impuestos sobre la renta,
no lo puedes deducir del impuesto. ¿Lo han escuchado? Yo no, la verdad ¿Lo que han no. escuchado? Bueno, eso se tuvo por allí, porque el Código Orgánico Tributario efectivamente establece que todo gasto que esté sujeto a retención, si no se le practica la retención, es no deducible, pero termina con una frase que es importante, salvo prueba en contrario. ¿Qué es salvo prueba en contrario? Que yo esté en la capacidad de demostrar que efectivamente ese gasto era normal, necesario y hecho con el país con el objetivo de producir la renta. Eso lo vamos a ver cuando veamos impuestos sobre la renta. Pero fíjense que, sobre todo tú, Dani, que bueno, siempre hablas con que el ya sabes que si alguien te llegase a decir, mira, tú sabes que el gasto, si no lo retienes, es no deducible el impuesto sobre la renta, el inciso o la palabra clave es que salvo prueba en contrario. Salvo prueba en contrario es que, ok, no le practiqué la retención, por la razón que sea, se me olvidó, se nos pasó, alguien lo pagó en efectivo y nos enteramos después, no le hicimos la retención, lo que sea. Pero si yo logro demostrar que el gasto efectivamente es normal, necesario, hecho en el país con el objeto de producir la renta, que es real, que no es de mentira, en caso de una fiscalización, yo debería tener argumentos para demostrar que sí debe ser reducible. Ahora les pregunto, un poco pensando en lo cotidiano, ¿cómo han hecho para lidiar, o si no han lidiado con eso, con el tema de los pagos que hacen directamente los ejecutivos en efectivo y que potencialmente están susceptibles a generar retención? Por ejemplo, un restaurante, un servicio que un ejecutivo reciba por alguna razón y que él mismo lo pague en efectivo, o que por un tema de caja en dólares paguen el servicio en efectivo. ¿Cómo han lidiado con esos asuntos? ¿Les han pasado esos casos? Que muchas empresas Sí. es el día a día. Sí, ahí no le practicamos retención. En verdad, a veces damos los anticipos, nos dan la factura y metemos la relación de gasto, no se le practica retención. Eso es correcto. Claro, fíjense algo, son dos cosas importantes distintas de diferenciar, ¿no? El agente de retención es el pagador, ¿sí? El pagador. Entonces, en este caso, fíjense, si ustedes le dan un anticipo, si yo trabajo para Mainca y me dan un anticipo para que yo vaya para un hotel, ¿verdad? Y me dieron la plata a mí y yo pagué en el counter, no hay retención de impuestos sobre la renta porque el pagador no fue Mainca, el pagador fui yo, aun cuando la factura va a nombre de Mainca, ¿sí? Eso ha sido una posición que se ha tenido de toda la vida porque el agente de retención no es el beneficiario, sino el pagador, ¿sí? Entonces, en ese tipo de casos no debería haber mayor problema. El problema se da es cuando son transacciones espontáneas que hace un trabajador y que de repente se llega con unos pagos que hizo por unos servicios que no tenía que hacer, con una caja general que sí requerían retención. Vamos a suponer, poner los dos ejemplos. Yo estoy en Maracaibo, ¿verdad? Y me mandan para Caracas, ¿verdad? Me mandan a Caracas y me hacen un anticipo en mi cuenta de gasto, en mi cuenta bancaria, me hacen un anticipo para que yo pague hotel, transporte y comida, ¿sí? Me voy para Caracas, no practico retenciones, yo paso mi tarjeta en el hotel, paso mi tarjeta en los restaurantes, paso mi tarjeta en todos lados, no aplico retención. Eso es un supuesto número uno. El supuesto número dos es que viene, yo estoy en Maracaibo y Dani es custodio de una caja de $1,000. Yo le digo a Dani, dame $1,000 allí para unos servicios que voy a mandar a reparar un motor, ¿verdad? Un motor, voy a mandar ¿cómo se llama? A embobinar un motor. Yo me voy al embobinado con los reales que me dio Dani en la caja general y pagué el embobinado. Aun cuando físicamente yo fui el que sacó el billete de mi bolsillo, el dinero no pasó por mi cuenta, el dinero salió de caja general de Mainca. Entonces, en ese caso, sí aplicaría una retención de impuestos sobre la renta, porque
el pagador fue Mainca a través de la Caja General. Lo único que, bueno, utilizó como medio de pago una persona física, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de casos que tienen que estar pendientes de los pagos que hagan de las cajas generales si tienen cajas generales en dólares. Ajá. Lady, el caso de Ali Peroso, que a veces tiene dólares en efectivo, paga servicio, compra, porque ustedes sabemos que las compras no hay problema, pero cuando él paga un servicio de una reparación de un caucho, de un motor, ¿qué hacemos allí, Lady B? Ese caso lo tenemos en las agropecuarias, es muy recurrente. Abrir micrófono, Lady. Antonio le quitaron la luz. Bueno, Vale, cuando él hace esos pagos, nosotros nos enteramos luego que él hace el pago. Siempre colocamos todo a gasto, no le hacemos retención a dicha factura porque ya ha pagado todo el trabajo completo, el servicio. Ok, ya tenemos argumentos, Lady, para conversar con Ali. Estos argumentos que nos está dando importantísimo Vladimir. Hay que llamarlo y hay que ponerlo al tanto de todas estas cosas. Sí, es un buen momento entonces para que regularicen ese tipo de situaciones y le pongan su coto. Le digan, a ver, si tú vas a hacer este tipo de erogaciones, que por un asunto de que el proveedor solamente recibe dólares, pues hay casos que los proveedores te dicen, yo nada más recibo dólares y listo, no es transferencia, no es nada. Ok, está bien, estás entrando en la dinámica del proveedor, pero también tienes que estar claro de que tu estatus como agente de retención de impuestos sobre la renta te obliga a que tú practiques una retención. Entonces, no puede pasarse por encima porque aquí caeríamos en retenciones no practicadas que también sería susceptible a ser sancionado. Aquí no es que aquí no me quedé con los reales, aquí es que no retuve. Ahora, Vladimir, si el dinero se le da al trabajador para algo específico, para cancelar el servicio de una reparación de un motor. La persona va, pasa su tarjeta de débito y pide la factura a nombre de la empresa. En ese caso te entendí de que no se hace la retención. Mira, en la práctica normalmente se ha excluido, porque acuérdense que el 1808, yo cuando estudié en pregrado, estudié con el 1808. Normalmente los pagos que históricamente los funcionarios han pasado por debajo en el tema de las retenciones son estos servicios puntuales que estoy hablando de gastos de viaje. Estos tres grandes grupos que fíjate que coinciden en retenciones de IVA. Hospedaje, alimentación y transporte. Cualquier otra cosa, un funcionario pudiese decirte, y si se lo depositaste al trabajador, ¿por qué no se lo pagaste directo al proveedor? ¿Sí? ¿Por qué hiciste ese puente para no practicar la retención? Para no cumplir con la obligación como agente de retención. Entonces, buscar esa vuelta, no estoy seguro que aquí pestañó un poquito. Ajá. Estaba comentándoles, ¿no? Estaba comentándoles que en los tres grandes servicios que normalmente se ha admitido que sea un pago hecho por el trabajador y que no esté sujeto a retenciones, son estos tres grandes servicios de alimentación, traslado y hospedaje. Cualquier otro tipo de gasto que comprometa una retención y que tú me comentes, bueno, no, se lo pagamos al trabajador y el trabajador hizo los gastos, eso pudiese interpretarse como que fue una acción con el objetivo de evitar practicar la retención. Entonces, pudiese ser visto incluso como un abuso de forma, Yo preferiría que tratasen en la medida de lo posible de generar protocolos para solucionar estos casos de reparaciones y tal,
y que sí se practique la retención, porque efectivamente allí se dan los supuestos de que es un servicio, hay una retención comprometida, porque supone que hay un anticipo de impuestos. O sea, yo creo que ese tipo de supuestos están muy claros que debería practicarse la retención. Un funcionario pudiese decirle, ¿por qué le depositaste, Dani, al trabajador en vez de pagarle directo al proveedor? Esa puede ser una pregunta clave del funcionario. ¿Por qué hiciste ese puente? No sé si lo ven o cómo lo ven más bien. ¿Cómo lo ven, muchachos? No, interesante, la verdad que lo estás haciendo, hasta por lo menos a mí, que he sido muy sincero contigo en la parte de impuestos, ¿no? No, con todas estas explicaciones y con basamento. Claro, el asunto es no quedarnos nosotros con el riesgo, ¿sí? El punto es ese, no quedarnos nosotros con el riesgo. No tiene sentido que nosotros seamos los que tengamos el riesgo encima, ¿sí? Entonces, bueno, pendiente con eso para que generen allí sus protocolos. Ahora bien, fíjense, bueno, esto del abono en cuenta es un poco, fíjense, reforzando que la normativa ha apuntado al tema del abono en cuenta con mucha claridad. Yo creo que con eso no hay duda. También tratemos, yo sé que está el tema del flujo de caja, tratemos de minimizar ese tipo de asuntos. Ahora bien, hay algunos casos. Vladimir, buenas noches. Sí, tranquilo. Te escucho, Antonio, dale. Me conecto otra vez porque me perdí como una media hora porque se me fue la electricidad, ¿no? Pero Sí. estamos en el caso, y no quiero quitar mucho tiempo, pero en el caso de la factura que tú decías que cuando se procesaba con a un mes posterior o algo así, a veces nosotros tenemos el caso de que nosotros pagamos el anticipo e inmediatamente que pagamos el anticipo, ¿sí, no? Antonio, te perdí el audio allí. Que no nos mes, a los 2 meses, cuidamos, no, generado, pero no te lo había enviado.